Papá, ya no puedo más contigo. Eres una carga vieja e inútil. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo Joaquín hace 3 años, aquí mismo, parado en el patio de mi rancho, con su traje caro y sus zapatos brillosos que no tenían ni una mancha de tierra. Mi nombre es don Aurelio Sandoval, tengo 73 años, y vivo en este ranchito a las afueras de Guadalajara, donde el único ruido que se escucha son los gallos cantando en la madrugada, y el viento moviendo las ramas del mezquite. Si me vieras ahorita, pensarías que soy nada más un campesino viejo con sus guaraches gastados y su sombrero todo descolorido por el sol de Jalisco. Entonces hace así. Escucha esta historia hasta el final. Y después me cuentas cuál parte te tocó el corazón de verdad. Y también me dices de qué ciudad me estás oyendo, ¿eh? Porque lo que te voy a contar van a hacerte pensar muchas cosas sobre los hijos y los padres. Era un martes por la tarde, me acuerdo perfectamente. Yo estaba sentado en mi equipal, el mismo donde me siento todas las tardes a tomar mi cafecito y ver cómo se va poniendo el sol detrás de los cerros. Había estado trabajando en el corral toda la mañana, arreglando la cerca que se cayó con las lluvias de julio. Tenía puesta mi camisa de manta, esa que ya tiene más remiendos que tela original, y mis pantalones de mezclilla que compré hace quién sabe cuántos años en el mercado de Guadalajara. De repente escuché el ruido de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Levanté la vista y vi que era la camioneta de Joaquín. Una Toyota nuevecita, color plata, de esas que valen más que lo que muchas familias ganan en un año. Me dio gusto verla porque hacía como 4 meses que Joaquín no venía a visitarme. Pero desde que se bajó del carro, algo me olió mal. Joaquín siempre había sido cariñoso conmigo. Desde niño era de esos hijos que abrazan a su papá, que le dicen, ¿cómo está, jefe? Con una sonrisa. Pero ese día no. Ese día se bajó de su camioneta con una cara que yo nunca le había visto. Una cara seria, dura, como la que ponen los doctores cuando van a dar una mala noticia. Papá, me dijo nada más llegar, sin siquiera saludarme bien. Vine a hablar con usted de algo muy importante. Yo me paré de mi equipal, porque cuando un hijo te habla así, uno sabe que algo anda mal. Me sacudí el polvo de los pantalones y le dije, ¿qué pasa, mijo? Siéntese. ¿Quiere un cafecito? No, papá, no quiero café. Lo que quiero es que me escuche con atención. ¡Ta! Su voz sonaba rara, como cuando hablaba con los clientes en su oficina de abogado. Fría, sin cariño, sin esa ternura que siempre había tenido conmigo desde que era niño. ¿Está bien?, le dije. Aquí lo escucho. Joaquín se puso a caminar de un lado para otro en el patio, como los gallos cuando están nerviosos. Se acomodaba la corbata cada rato, miraba hacia todos lados menos hacia mis ojos. Yo lo conocía bien, y sabía que cuando hacía eso era porque estaba a punto de decir algo que no quería decir. O sí quería, pero sabía que no debía. Mire, papá, empezó, parándose como a 3 metros de distancia de mí. Yo ya platiqué esto con Paloma, y también lo consulté con algunos amigos que saben de estos temas. ¿De qué temas? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué temas, mijo?, le pregunté. De personas mayores que ya no pueden valerse por sí solas. Ahí fue cuando sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. ¿Personas mayores que no pueden valerse por sí solas? ¿Estaba hablando de mí? ¿Cómo que personas mayores?, le dije, tratando de mantener la calma. Yo todavía estoy bien, gracias a Dios. Todavía puedo trabajar, todavía puedo cocinar, todavía puedo cuidarme solo. Papá, por favor no se engañe, mire cómo vive, mire esta casa. Y ahí fue cuando empezó a inspeccionar mi casa como si fuera un investigador de la policía. Señalaba las paredes donde se había caído el aplanado con las lluvias. Señalaba el techo donde había algunas tejas rotas. Señalaba mi estufa de leña, mi tinaco viejo, mi letrina que está en el patio. Papá, esto no son condiciones para vivir. No tiene teléfono, no tiene internet. El camino está horrible. El doctor más cercano está a 1 hora de aquí. ¿Qué pasa si le da un infarto? ¿Qué pasa si se cae y se rompe la cadera? ¿Quién lo va a ayudar? Todo lo que decía sonaba lógico. Pero había algo en su voz que no me gustaba. No era preocupación de hijo, era
Otra cosa. Era como fastidio. Mijo, yo he vivido aquí toda mi vida. Aquí nací, aquí crecí, aquí me casé con su mamá. Aquí lo crié a usted después de que ella murió. Esta es mi casa. Era su casa, papá. Cuando usted era joven, cuando podía trabajar, cuando podía defenderse solo. Pero ya no. ¿Ya no? ¿Cómo que ya no? Si yo todavía me levantaba a las 5 de la mañana, todavía podía caminar por todo el rancho, todavía podía cargar un costal de maíz. ¿Ya no qué, Joaquín? Ya no puede vivir solo, papá. Ya es una carga. Una carga. Ahí estaba la palabra que me partió el alma. Mi propio hijo me estaba diciendo que era una carga. ¿Una carga para quién? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para todos, papá. Para mí, para Paloma, para los niños. ¿Usted cree que es fácil para nosotros estar siempre preocupados, pensando qué le puede pasar aquí solo? Mentira. Pura mentira. Porque si estuviera tan preocupado, vendría a verme más seguido. Vendría cada semana, cada quincena, no cada 3, 4 meses y solo cuando necesitaba algo. Entonces, ¿qué propone? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Papá, ya encontré un lugar muy bueno en Guadalajara. Es un asilo para personas de la tercera edad. Tiene doctores, enfermeras, comida todos los días, actividades, otros viejitos con quien platicar. Un asilo. Mi hijo quería meterme a un asilo. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí como si se me fuera a salir el corazón por la boca. Porque una cosa es que te digan que eres viejo, y otra muy diferente es que tu propio hijo te diga que ya no sirves y que te quiere desaparecer en un asilo. No, mijo, le dije, con una voz que me salió más flaquita de lo que yo quería. Yo no me voy a ningún asilo. Yo aquí estoy bien. Joaquín suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso que no entiende razones. Papá, no sea terco. Es por su bien. Por mi bien. Todo era por mi bien. ¿Y si yo no quiero? Le pregunté. Pues se va a tener que aguantar, papá. ¿Aguantar? ¿Mi propio hijo me estaba diciendo que me iba a tener que aguantar? Joaquín, yo soy su padre. Yo lo crié, lo eduqué. Trabajé día y noche para que usted pudiera estudiar, para que pudiera ser alguien en la vida. ¿Y así me paga? Papá, eso fue hace muchos años. Las cosas cambian, la vida sigue. Yo ya no puedo estar cargando con usted, cargando conmigo, como si fuera un bulto que estorba. Mire, papá, siguió diciendo, mientras sacaba unos papeles de su portafolio. Ya está todo arreglado. Nada más necesito que firme aquí. El lunes vengo por usted. Papeles. Había traído papeles para internarme sin siquiera preguntarme si yo quería. No voy a firmar nada, le dije. Papá, no me haga las cosas más difíciles de lo que ya son. Más difíciles para él. Todo era difícil para él. Pero para mí, que me estaban quitando mi casa, mi vida, mi dignidad, eso no importaba. ¿De verdad cree que soy una carga inútil? Le pregunté, mirándolo a los ojos. Joaquín se quedó callado un momento. Vi cómo se movía de un pie al otro, cómo se acomodaba otra vez la corbata, cómo evitaba mirarme directamente. Sí, papá, dijo finalmente. Sí es una carga vieja e inútil, y es tiempo de que usted lo acepte. Ahí se me rompió el corazón completamente, porque escuchar eso de un extraño duele, pero escucharlo de tu propio hijo es como si te arrancaran el alma. Bueno, mijo, le dije, con una voz que ya no tenía fuerzas. Si eso es lo que piensa de su papá. Papá, no lo tome personal, es solo que... No, Joaquín, ya entendí perfectamente. Él guardó sus papeles, se acomodó el saco, y empezó a caminar hacia su camioneta. El lunes vengo por usted, papá. Tenga sus cosas listas. Y se fue. Se fue sin voltear atrás, sin un abrazo, sin un «cuídese, papá». Nada. Solo el ruido de su camioneta alejándose y levantando una nube de polvo que se quedó flotando en el aire, mucho tiempo después de que él ya no se veía. Yo me quedé ahí parado en mi patio, viendo cómo se iba la polvadera. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro, como si ya no fuera una persona completa. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado en mi equipal, mirando las estrellas, preguntándome en qué momento mi hijo había dejado de quererme. Después de que se fue Joaquín, me quedé ahí en mi patio hasta que se hizo de noche. No podía moverme. Era como si me hubieran echado cemento en las piernas y ya no pudiera caminar. Las palabras de mi hijo se me repetían una y otra vez en la cabeza. Eres una carga vieja e inútil. Me senté otra vez en mi equipal y me puse a recordar, porque cuando uno está triste, lo único que le queda son los recuerdos. Y yo tenía muchos recuerdos de Joaquín. Recuerdos bonitos, de cuando era niño, de cuando me veía como si fuera su héroe. Me acordé de cuando tenía 5 años y se enfermó de calentura. Remedios, mi esposa, había muerto apenas 1 año antes, y yo no sabía qué hacer con un niño enfermo. Joaquín lloraba, y no se le quitaba la fiebre. No teníamos dinero para llevarlo al doctor, así que tuve que cargarlo en brazos y caminar 3 horas hasta el pueblo más cercano. Durante todo el camino, Joaquín iba pegadito a mi pecho, temblando de frío y de calentura. Y de repente me dijo, con una vocecita muy bajita: «Papá, no me vaya a dejar solo, ¿verdad?» «No, mijo», le dije, «nunca lo voy a dejar solo. Papá siempre va a estar aquí para cuidarlo». Qué mentiroso fui. O qué mentiroso fue él. Porque al final, él fue quien me dejó solo a mí. También me acordé de cuando cumplió 12 años, justo después de que murió su mamá. Yo no tenía dinero para comprarle un regalo, pero había visto que siempre miraba con ganas una bicicleta que vendían en el pueblo. Una bicicleta roja, chiquita, pero que para él era como si fuera un caballo de pura sangre. Vendí mis 2 cochinos, los únicos que tenía, para comprarle esa bicicleta. Cuando se la di en la mañana de su cumpleaños, Joaquín se puso a llorar de la emoción. Me abrazó tan fuerte que casi no me dejaba respirar. «Gracias, papá», me gritaba. «Es la bicicleta más bonita del mundo. Usted es el mejor papá del mundo». El mejor papá del mundo. Eso me había dicho. Y ahora ese mismo niño me decía que era una carga inútil. Pero lo que más me dolía recordar era el día que se graduó de abogado. Habían pasado tantos años desde que se fue del rancho para estudiar en la ciudad. Yo trabajé como burro para pagarle la escuela. Vendí mis vacas, vendí mi caballo, empeñé hasta mi sombrero bueno. Pero valió la pena, porque mi hijo iba a ser licenciado. Iba a ser alguien importante, no como su papá que nunca fue a la escuela. El día de su graduación, me puse mi único traje, el que me había comprado para casarme con Remedios 20 años antes. Me peiné con brillantina y me fui en camión hasta la ciudad a ver cómo mi hijo recibía su título. Cuando lo llamaron al estrado y dijeron Joaquín Sandoval Herrera, yo grité como loco. Me puse de pie y grité: «¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo!». Toda la gente me volteó a ver, pero no me importó. Era mi hijo, mi orgullo, mi todo. Después de la ceremonia, Joaquín me buscó entre toda la gente. Venía corriendo hacia mí con su toga y su birrete, con su diploma en la mano. Cuando llegó conmigo, me abrazó y se puso a llorar como cuando era niño. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «todo lo que soy se lo debo a usted. Todo lo que tengo, todo lo que logré, es gracias a usted. Nunca se me va a olvidar todo lo que sacrificó por mí. Nunca se me va a olvidar». Qué fácil se le olvidó. «Papá», siguió diciéndome ese día, mientras me agarraba las manos con sus manos suaves, manos que nunca habían trabajado la tierra. «Ahora me toca a mí cuidarlo a usted. Ahora yo voy a trabajar para darle una vida mejor. Se lo prometo. Se lo prometo». Otra promesa que se le olvidó. Los primeros años después de que se graduó, Joaquín sí venía seguido al rancho. Venía cada 15 días, a veces cada semana. Me traía regalos, me traía dinero, me platicaba de sus casos en la oficina. Me presentó a Paloma, su novia, que después se volvió su esposa. Una muchacha educada, de familia de dinero, pero que al principio me trataba con respeto. «Don Aurelio», me decía Paloma, «Joaquín me platica mucho de usted. Dice que es el hombre más trabajador y más honrado que conoce. El hombre más trabajador y más honrado». Ahora seguramente le decía que era una carga vieja e inútil. Cuando nacieron sus hijos,
Joaquín estaba tan feliz que no se cabía de la emoción. Me trajo a los niños para que conocieran a su abuelo. Eran dos, Aurelio como yo, y Sofía, como mi mamá que ya había muerto. Mira, papá, me decía Joaquín mientras cargaba a Aurelio, que era apenas un bebé. Este niño va a saber quién es su abuelo. Va a saber que tiene el mejor abuelo del mundo. El mejor abuelo del mundo. Pero ya no los había vuelto a ver. Los niños ya debían tener como 8 y 10 años, y yo ni siquiera sabía cómo estaban, si estaban bien en la escuela, si ya sabían leer bien. Poco a poco, las visitas de Joaquín se fueron espaciando. De cada semana pasó a cada mes, luego cada 2 meses, luego cada 3 o 4 meses. Y cada vez que venía ya no era el mismo. Ya no me abrazaba como antes, ya no se sentaba conmigo a platicar de la vida. Llegaba con prisa, siempre con prisa. ¿Cómo está, papá?, me preguntaba, pero mientras yo le contestaba, él ya estaba viendo el teléfono, o revisando papeles, o viendo su reloj. Bien, mijo, aquí andamos. ¡Qué bueno! Oiga, necesito pedirle un favor. Siempre necesitaba pedirme un favor. Que para los gastos de los niños, que para arreglar el carro, que para pagar no sé qué cosa de su oficina. Y yo siempre le daba. Siempre encontraba la manera de conseguir el dinero que necesitaba. La última vez que me pidió dinero fue hace como 6 meses. Llegó muy alterado, muy nervioso. Papá, necesito que me ayude con algo urgente, me dijo. ¿Qué pasó, mijo? Tengo unos problemas en la oficina. Necesito 50,000 pesos. 50,000 pesos. Era una fortuna para alguien como yo, que vivía con lo poco que me daban de la pensión del gobierno. Ay, mijo, ¿de dónde voy a sacar 50,000 pesos? Papá, por favor, es muy importante. Si no los consigo, me van a meter en problemas muy grandes. Lo vi tan desesperado que me dio lástima, porque por más que ya había cambiado, seguía siendo mi hijo. Y un padre no deja que su hijo se hunda. Déjeme ver qué puedo hacer, le dije. Tuve que empeñar unas cositas que tenía guardadas, unas alhajas que habían sido de remedios, unos papeles importantes. Al final, junté el dinero y se lo di. Gracias, papá, me dijo, y hasta me dio un abrazo. Es usted el mejor. En cuanto pueda se lo pago. En cuanto pueda. Nunca me pagó. Y ahora venía a decirme que era una carga. Ahí sentado en mi equipal, viendo las estrellas, me pregunté en qué momento todo había cambiado. En qué momento el niño que me decía, papá, usted es mi héroe, se convirtió en el hombre que me decía, eres una carga vieja e inútil. Tal vez había sido cuando se casó con Paloma. Tal vez había sido cuando nacieron sus hijos. Tal vez había sido cuando empezó a ganar dinero y se sintió importante. No sé. Solo sé que cada vez que venía al rancho, me veía con más desprecio, como si yo fuera algo de lo que se avergonzaba. El viento empezó a soplar más fuerte y me dio frío, pero no quería entrarme a la casa. No quería cerrar los ojos, porque sabía que si me dormía, iba a soñar con Joaquín niño, con el Joaquín que me quería, y al otro día me iba a despertar con la realidad de que ese niño ya no existía. ¿Será que de verdad soy una carga? ¿Será que de verdad ya no sirvo para nada? ¿Será que Joaquín tiene razón? Al otro día me levanté antes de que saliera el sol, como siempre he hecho toda mi vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez me levanté con un peso en el pecho que no se me quitaba. Las palabras de Joaquín seguían ahí, clavadas como espinas. Eres una carga vieja e inútil. No hice mi café en mi estufa de leña, el mismo café que he tomado durante 50 años. Café de olla, con canela y piloncillo. Joaquín siempre se burlaba de mi café. Papá, ¿por qué no se compra una cafetera eléctrica como la gente normal?, me decía. Pero a mí me gustaba mi café así, como me lo enseñó a hacer Remedios. Me senté en mi equipal con la taza humeando en las manos y me puse a pensar, ¿qué iba a hacer? ¿De verdad iba a dejar que Joaquín me llevara hasta un asilo como si fuera un perro que ya no sirve? ¿O iba a pelear? Porque una cosa es que uno esté viejo, y otra muy diferente es que esté pendejo. Y yo nunca he sido pendejo. Me acordé de mi papá, que se llamaba igual que yo, Aurelio,
Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, decía cosas que se te quedaban grabadas para siempre. Una vez me dijo, «Mijo, en esta vida hay dos tipos de hombres, los que se dejan y los que no se dejan. Y nosotros, los Sandoval, nunca nos hemos dejado. Nunca nos hemos dejado». Esa frase me dio vueltas en la cabeza toda la mañana. Joaquín había dicho que vendría el lunes por mí. Estábamos a jueves. Eso me daba 4 días para pensar qué iba a hacer. 4 días para decidir si me iba a dejar o no me iba a dejar. Como a las 10 de la mañana llegó doña Esperanza, la señora que viene 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza y a veces a hacerme de comer. Es una mujer buena, trabajadora, que siempre me ha tratado con respeto. «Buenos días, don Aurelio», me dijo cuando me vio sentado en mi equipal con cara de funeral. «¿Cómo amaneció?» «Ahí andamos, doña Esperanza. Ahí andamos». Ella me conoce bien y se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras barría el patio, me preguntó, «¿Le pasa algo, don Aurelio?» Lo veo muy pensativo. Al principio no le quise contar, pero luego pensé que tal vez me haría bien platicarle a alguien lo que estaba pasando. Alguien que no fuera mi familia, que me pudiera aconsejar sin comprometerse. «Doña Esperanza», le dije, «ayer vino mi hijo, Joaquín». «Qué bueno», me contestó. «Hacía tiempo que no lo veía por acá». «Sí, pero no vino a visitarme. Vino a decirme que me va a llevar a un asilo». Doña Esperanza dejó de barrer y me volteó a ver con los ojos muy abiertos. «¿Cómo que a un asilo?» «Dice que ya soy una carga vieja e inútil». La cara de doña Esperanza cambió completamente. Se puso seria, enojada. ¿Su propio hijo le dijo eso? Sí, con esas mismas palabras. Doña Esperanza movió la cabeza de un lado al otro, como cuando uno no puede creer lo que está escuchando. «Ay, don Aurelio, qué tristeza me da escuchar eso. Usted que tanto se sacrificó por ese muchacho. Pues parece que ya se le olvidó. ¿Y usted qué le dijo? Que no me quería ir. ¿Y él qué? Que me tenía que aguantar. Que ya estaba todo decidido». Doña Esperanza se quedó callada un rato, como pensando. Luego se acercó a mí y se sentó en la sillita de plástico que tengo al lado de mi equipal. «Mire, don Aurelio», me dijo con una voz muy seria. «Yo no soy nadie para meterme en asuntos de familia. Pero lo que le voy a decir, se lo digo de corazón. Usted no está loco. Usted no está enfermo. Usted puede cuidarse solo. Yo vengo acá 2 veces por semana y lo veo. Usted se levanta temprano, se hace su comida, cuida sus animales, arregla lo que se descompone. ¿Eso es ser una carga?». Sus palabras me llegaron al corazón. Porque doña Esperanza tenía razón. Yo sí me podía cuidar solo. No era el hombre más fuerte del mundo, pero tampoco era un inválido. Además, siguió diciéndome, «Don Aurelio, esta es su casa. Aquí nació, aquí vivió con doña Remedios, aquí crió a su hijo. Nadie tiene derecho a sacarlo de aquí si usted no quiere. ¿Y qué puedo hacer? Es mi hijo. Si él dice que me tengo que ir». «Nada de eso», me interrumpió doña Esperanza, y se paró de la silla como resorte. «Usted es el papá, no él, y esta es su casa, no la de él». Ver a doña Esperanza tan enojada me sorprendió, pero también me dio ánimos, porque si una persona que apenas me conoce se ponía así de brava por mí, tal vez yo sí tenía razón de estar enojado. «¿Usted sabe qué le digo?», siguió doña Esperanza, «que si su hijo quiere llevárselo a la fuerza, que traiga a la policía, porque nada más así lo van a sacar de aquí». La policía. Esa palabra me dio escalofríos. ¿De verdad podría llegar a eso? ¿De verdad mi propio hijo sería capaz de traer a la policía para sacarme de mi casa? Doña Esperanza se fue como a las 2 de la tarde, pero antes de irse me dijo algo que se me quedó grabado. «Don Aurelio, usted decide si se deja o no se deja. Pero recuerde una cosa, el respeto se gana, pero también se hace respetar. El respeto se gana, pero también se hace respetar». Esa tarde me quedé pensando en esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que me había hecho respetar? ¿Cuándo había sido la última vez que le había dicho no a Joaquín cuando me pedía algo? No me acordaba.
porque siempre le decía que sí a todo. Siempre trataba de complacerlo, de darle gusto, de hacer lo que él quería. Pensaba que así iba a conservar su cariño. Pero al final no conservé nada. Al final me terminó viendo como un estorbo. Cuando empezó a anochecer, tomé una decisión. Una decisión que tal vez cambiaría todo entre Joaquín y yo para siempre. Pero ya no me importaba. Porque si iba a perder a mi hijo de todas maneras, al menos no iba a perder mi dignidad. Me metí a mi casa y busqué una hoja de papel y un lápiz. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Remedios y yo habíamos cenado juntos durante tantos años, y empecé a escribir. No era una carta larga, no sabía escribir muy bonito, porque nunca fui a la escuela, pero sabía escribir lo necesario. Y lo que escribí esa noche era muy necesario. Cuando terminé, doblé el papel y lo guardé en el cajón de la cocina. El lunes, cuando viniera Joaquín, se la iba a dar. Y entonces iba a saber que su papá, inútil, todavía tenía dignidad. Esa noche dormí mejor que la noche anterior. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí como el Aurelio que había sido toda mi vida. El Aurelio que no se dejaba. El fin de semana se me pasó como agua. Sábado y domingo los ocupé arreglando mi casa, limpiando todo, ordenando mis pocas pertenencias. No porque me fuera a ir. Al contrario, porque quería que cuando llegara Joaquín el lunes, viera que su papá, inútil, todavía podía cuidar su hogar perfectamente bien. Doña Esperanza vino el sábado, como siempre. Me trajo unos tamales que había hecho y se quedó hasta almorzar conmigo. No me preguntó nada sobre Joaquín, pero yo sabía que estaba preocupada. De vez en cuando me veía con cara de lástima, como cuando uno ve a un perro que sabe que van a sacrificar. Don Aurelio, me dijo antes de irse, ¿ya decidió qué va a hacer? Ya decidí, doña Esperanza, ya decidí. ¿Y qué va a hacer? Lo que tenga que hacer. Ella me conocía lo suficiente para saber que cuando yo hablaba así, ya no había vuelta atrás. Se fue sin decir más, pero antes de subirse a su bicicleta me dijo, «Aquí me tiene, don Aurelio, para lo que necesite». El domingo fue el día más largo de mi vida. Me levanté como siempre, antes del amanecer, pero el tiempo parecía que no pasaba. Cada vez que volteaba a ver el reloj viejo que tengo en la cocina, habían pasado solo 5 minutos. Me puse a recordar todos los lunes que había esperado a Joaquín cuando era niño, cuando se iba a la escuela del pueblo y se quedaba entre semana con mi compadre Jesús, que vivía cerca de la escuela. Los viernes en la tarde llegaba corriendo al rancho, feliz de estar en casa. Y los lunes en la mañana se iba otra vez, pero siempre triste, siempre volteando atrás para despedirse. «Adiós, papá», me gritaba desde lejos. «Nos vemos el viernes». ¿En qué momento esos «nos vemos el viernes» se convirtieron en «eres una carga vieja e inútil»? El domingo en la noche no pude cenar. Tenía el estómago cerrado, como cuando uno va al doctor y sabe que le van a dar una mala noticia. Me acosté temprano, pero no me pude dormir. Me quedé ahí en mi cama, mirando el techo, pensando en lo que iba a pasar al otro día. Joaquín había dicho que vendría en la mañana. Probablemente vendría temprano, para no perder tiempo. Para él todo era perder tiempo. Visitarme era perder tiempo. Platicar conmigo era perder tiempo. Tratarme como su papá era perder tiempo. Cuando sonó mi gallo, el que me despierta todas las mañanas, ya no me había dormido ni un minuto. Me levanté como zombi, me lavé la cara con agua fría del tinaco y me puse mi ropa más decente. No mi ropa de trabajo, mi ropa buena, la que uso cuando voy al pueblo o cuando recibo visitas importantes. Me hice mi café y me senté en mi equipal a esperarlo. Tenía la carta en el bolsillo de la camisa, doblada en cuadritos. La había leído como 10 veces durante el fin de semana, para asegurarme de que decía exactamente lo que yo quería decir. Como a las 9 de la mañana empecé a escuchar el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Era él. Era Joaquín. Pero cuando vi el vehículo que se acercaba, me llevé una sorpresa. No era su camioneta. Era una camioneta más grande, blanca, como las que usan las empresas. Y venía acompañada de un carro chico, azul,
Se pararon enfrente de mi casa y se bajaron varias personas. Joaquín bajó de la camioneta blanca, pero no venía solo. Venía con dos hombres que yo no conocía, vestidos con uniformes blancos, como los que usan en los hospitales, y del carro azul se bajó una mujer joven, también vestida de blanco, con una carpeta en las manos. Mi hijo no había venido a platicar conmigo, había venido con refuerzos. «Buenos días, papá», me dijo Joaquín, pero su voz sonaba nerviosa, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «Buenos días», le contesté, sin levantarme de mi equipal. La mujer del uniforme blanco se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Don Aurelio Sandoval?», me preguntó, como si no supiera quién era yo. «Sí, soy yo». «Mucho gusto, don Aurelio. Soy la doctora Martínez, del Centro Geriátrico San Francisco. Su hijo nos contrató para que viniéramos a hacer una evaluación de su estado de salud». «¿Una evaluación de mi estado de salud?». Joaquín no me había dicho nada de eso. «¿Qué evaluación?», le pregunté, volteando a ver a Joaquín. «Papá», me dijo él sin mirarme a los ojos, «es solo para asegurarme de que está bien, para que el asilo sepa cómo cuidarlo mejor». Mentiroso. Esa evaluación no era para cuidarme mejor. Esa evaluación era para demostrar que yo estaba loco o enfermo, para tener una excusa legal para llevarme a la fuerza. «No necesito ninguna evaluación», les dije. «Yo estoy bien». «Don Aurelio», me dijo la doctora con esa voz melosa que usan los doctores cuando le hablan a los niños. «Es solo un ratito. Unas preguntitas, revisarle la presión, cosas sencillas». «¿Y si yo no quiero?». La doctora volteó a ver a Joaquín. Joaquín volteó a ver a los dos hombres del uniforme blanco. Y yo entendí todo. Si yo no cooperaba, ellos me iban a obligar. «Papá», me dijo Joaquín, «no sea difícil, es por su bien». «Por mi bien». Otra vez esa frase maldita. «Está bien», les dije, «pero la evaluación la hacemos aquí, en mi casa». «Por supuesto», me contestó la doctora, «aquí mismo». Se sentó en la sillita de plástico que había puesto doña Esperanza el jueves, abrió su carpeta y sacó varios papeles. «A ver, don Aurelio, vamos a empezar con unas preguntas sencillas. ¿Sabe qué día es hoy?». «Lunes». «¿Qué fecha?». Le dije la fecha exacta. «¿Cómo se llama el presidente de México?». Le dije el nombre del presidente. «¿Cuántos años tiene usted?». 73. «¿Se acuerda de lo que desayunó hoy?». «Café con pan». Todas las preguntas las contesté bien, porque yo no estaba loco, no estaba enfermo, no tenía demencia ni nada de eso, solo estaba viejo. Y ser viejo no es un crimen. «Muy bien, don Aurelio», me dijo la doctora, «ahora vamos a revisarle la presión». Uno de los hombres del uniforme blanco se acercó con un aparato para medir la presión. Me apretó el brazo con esa manga que se infla, y después anotó algo en un papel. «Presión normal», dijo. «¿Me puede caminar de aquí hasta la puerta de su casa?», me pidió la doctora. Me paré de mi equipal y caminé hasta la puerta. Sin bastonón, sin ayuda, caminé perfectamente bien. «Excelente», dijo la doctora. «¿Puede levantar los brazos?». Levanté los brazos. «¿Puede tocar la punta de su nariz con el dedo?». Me toqué la punta de la nariz con el dedo. Todas las pruebas las pasé. Todas. Porque yo estaba bien. Estaba viejo, pero estaba bien. «Bueno, don Aurelio», me dijo la doctora después de anotar todo en sus papeles. «Físicamente está usted muy bien para su edad». Joaquín puso cara de preocupación. Eso no era lo que él esperaba escuchar. «Pero», siguió diciendo la doctora, «su hijo me platica que usted vive aquí solo, sin servicios médicos cercanos, en condiciones un poco rústicas. Condiciones rústicas. Así le decían a mi casa. Y considerando su edad, tal vez sería conveniente que estuviera en un lugar donde pueda recibir atención especializada. ¿Aunque esté bien?», le pregunté. La doctora se quedó callada un momento. Volteó a ver a Joaquín otra vez. «Bueno, es que a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando necesitan ayuda». Ahí fue cuando saqué la carta del bolsillo de mi camisa. «Doctora», le dije, «antes de que decida nada, ¿me puede hacer el favor de leer esto?».
La doctora agarró mi carta con curiosidad. Joaquín se acercó, tratando de ver qué decía, pero yo le hice una seña con la mano para que se esperara. Léala en voz alta, doctora, le dije, para que todos escuchen. Ella desdobló el papel, se acomodó los lentes y empezó a leer con voz clara. Para quien corresponda. Mi nombre es Aurelio Sandoval. Tengo 73 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Escribo esta carta porque mi hijo Joaquín Sandoval quiere internarme en un asilo en contra de mi voluntad. Quiero dejar por escrito que yo no doy mi consentimiento para ser internado en ningún lugar. Esta es mi casa. Aquí he vivido toda mi vida, y aquí me quiero quedar hasta que Dios me llame. Nadie tiene derecho a sacarme de aquí si yo no quiero. Si alguien trata de llevarse a la fuerza, será secuestro. Firmado, Aurelio Sandoval. La doctora terminó de leer y se quedó callada. Los dos hombres del uniforme blanco se vieron entre ellos. Y Joaquín. Joaquín se puso rojo como jitomate. ¿Qué es esto, papá?, me preguntó, con una voz que parecía que se le iba a quebrar. Es mi voluntad por escrito, mijo, para que quede claro que nadie me está obligando a nada. La doctora dobló la carta y me la devolvió. Don Aurelio, me dijo, tiene usted razón. Si está en pleno uso de sus facultades mentales, y según nuestra evaluación sí lo está, nadie lo puede internar en contra de su voluntad. ¿Cómo que no?, saltó Joaquín. Él es mi papá. Yo sé lo que es mejor para él. Señor Sandoval, le contestó la doctora volteando hacia Joaquín. Su papá es mayor de edad. Está mentalmente competente y tiene derecho a decidir dónde quiere vivir. Pero mire cómo vive, sin teléfono, sin servicios médicos, en el quinto infierno. Eso no importa, dijo la doctora, si él decide vivir así. Joaquín empezó a caminar de un lado para otro, como león enjaulado. Se jalaba los cabellos, se aflojaba la corbata, sudaba como si fuera mediodía en agosto. No, 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 decía, esto no puede ser. Yo ya pagué el asilo, ya firmé los papeles, ya les dije a mis compadres que mi papá ya no iba a ser problema. Problema. Otra vez esa palabra. Joaquín, le dije, con una voz más calmada de lo que sentía por dentro. Siéntese. Necesitamos platicar. No me quiero sentar. Quiero que se venga conmigo ahorita mismo. Pues no me voy. Sí se va. No me voy. Los dos hombres del uniforme blanco se pusieron nerviosos. Uno de ellos se acercó a la doctora y le susurró algo al oído. Ella asintió con la cabeza. Señor Sandoval, le dijo la doctora a Joaquín, creo que lo mejor es que nosotros nos retiremos. Esto es un asunto familiar, no médico. No se vayan, les gritó Joaquín. Yo les pagué para que se llevaran a mi papá. Le pagó para que lo evaluáramos, le corrigió la doctora, no para que nos lo lleváramos a la fuerza. La doctora empezó a guardar sus papeles en la carpeta. Los dos hombres caminaron hacia la camioneta blanca. Joaquín corrió detrás de ellos. Por favor, no me pueden dejar así. Yo ya tengo todo arreglado. Lo siento, señor Sandoval. Su papá tiene derecho a negarse. Vi cómo se subían a la camioneta y se iban, dejando una nube de polvo en el camino. Joaquín se quedó ahí parado, viendo cómo se alejaban. Cuando ya no se veían, regresó hacia donde yo estaba. ¿Está contento?, me preguntó, con una voz llena de rabia. ¿Ya está contento de haberme hecho quedar como un imbécil? No te hice quedar como nada, mijo. Tú solito te pusiste en esa situación. Yo solo quería ayudarlo. ¿Ayudarme? ¿Diciéndome que soy una carga inútil? ¿Esa es tu ayuda? Joaquín se quedó callado. Por primera vez en mucho tiempo no tenía respuesta. Siéntate, Joaquín, le dije otra vez. En serio, necesitamos platicar. Esta vez sí se sentó, en la sillita de plástico que había dejado la doctora. Se veía cansado, derrotado, como perro mojado. Mire, papá, empezó a decir, con una voz más bajita, es que usted no entiende lo difícil que es para mí. ¿Qué es lo difícil? Estar siempre preocupado por usted, pensando qué le puede pasar aquí solo. Preocupado, si casi no me vienes a ver. Vengo cuando puedo. Vienes cuando necesitas algo.
Joaquín se quedó callado otra vez. ¿Se acuerda de la última vez que vino?, le pregunté. Sí. ¿A qué vino? A pedirle dinero. 50,000 pesos. Sí. ¿Y antes de esa vez? También. También a pedirle dinero. ¿Y antes de esa? Joaquín agachó la cabeza. También a pedirle dinero. ¿Cuándo fue la última vez que vino nada más a visitarme? ¿Sin pedirme nada? Se quedó pensando un rato largo. No, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Hace 3 años, cuando trajo a los niños para que conocieran el rancho. Papá, es que tengo muchos gastos. Todos tenemos gastos, mijo, pero la familia no es para eso nada más. Yo sé, papá, pero... ¿Pero qué? Es que es muy difícil mantener el nivel de vida que tengo. ¿Ma qué nivel de vida? Pues la casa, los coches, la escuela privada de los niños, los viajes de Paloma. ¿Y todo eso es más importante que su papá? No es eso. Entonces, ¿qué es? Joaquín se quedó un rato sin hablar. Yo veía cómo luchaba por dentro, como si estuviera peleando consigo mismo. Es que... empezó a decir, es que a veces siento que usted es como una obligación que no puedo cumplir. Una obligación. Su papá era una obligación. Entiendo, le dije. ¿Entiende qué? Entiendo que ya no soy su papá, que soy nada más una obligación molesta. No, papá, no es eso. Sí es eso, Joaquín, y está bien, ya entendí. Me paré de mi equipal y empecé a caminar hacia mi casa. ¿A dónde va?, me preguntó. A hacer unas llamadas. ¿Qué llamadas? Unas llamadas que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿De qué habla? Me detuve en la puerta de mi casa y lo volteé a ver. Joaquín, ¿usted cree que yo soy un viejo tonto que no sabe nada de nada? No, papá, pero... ¿cree que han estado aquí metido en el rancho sin hacer nada durante todos estos años? Pues... sí. Ahí fue cuando sonreí. Por primera vez en muchos días, sonreí. Pues se equivoca, mijo. Se equivoca muy feo. Me metí a mi casa y Joaquín se quedó ahí parado en el patio, con cara de no entender nada. Fui directo a la cocina donde tengo guardado mi teléfono celular. Sí, tengo teléfono celular, aunque Joaquín crea que soy un indio que no sabe ni prender una televisión. Es un teléfono sencillo, de esos que no necesitan internet ni nada complicado. Pero para hacer llamadas funciona perfecto. Lo saqué del cajón donde lo guardo, junto con una libretita vieja donde tengo anotados números importantes. Números que Joaquín nunca se imaginó que yo tuviera. Marqué el primer número. Contestaron al segundo timbrazo. Bueno, ¿habla el licenciado Moreno? Sí, soy yo. ¿Don Aurelio? El mismo, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, don Aurelio. Qué gusto escucharlo. ¿En qué lo puedo servir? Licenciado, necesito que venga al rancho. Hoy mismo, si es posible. ¿Pasó algo grave? Sí, licenciado. Muy grave. Mi hijo quiere meterme a un asilo en contra de mi voluntad. ¿Cómo dice? Pero si usted está perfectamente bien. Eso mismo le digo yo. ¿Puede venir? Claro que sí, don Aurelio. En 2 horas estoy allá. Colgué y marqué el segundo número. Bueno, ¿oficina del contador Ramírez? Contador, habla don Aurelio. Don Aurelio, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no sabía de usted. Aquí andamos, contador. Oiga, necesito que me haga un favor muy especial. Dígame. Necesito que me traiga todos los papeles. Todos. Los estados de cuenta, las escrituras, los contratos, todo. ¿Todos, don Aurelio? Todos. Es hora de que mi hijo sepa la verdad. Entiendo. ¿Cuándo los necesita? Hoy mismo. Perfecto. En 1 hora y media estoy ahí. Colgué y marqué el tercer número. Banco Nacional, buenos días. Buenas tardes. Habla don Aurelio Sandoval. Don Aurelio, ¿cómo está? Es un placer escucharlo. Muy bien, gracias. Oiga, necesito hablar con el gerente. Por supuesto, don Aurelio. Le paso su llamada inmediatamente. En menos de 10 segundos tenía al gerente del banco en el teléfono. Don Aurelio, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo ayudar? Muy bien, licenciado. Mire, necesito que me mande un estado de cuenta completo de todas mis cuentas. ¿De todas? De todas.
Y también necesito que venga alguien al rancho a traérmelo personalmente. Por supuesto, don Aurelio. ¿Es urgente? Muy urgente. Inmediatamente mando a alguien. En hora y media máximo tiene todo. Hice 3 llamadas más. Al notario, al gerente de la constructora y al licenciado que maneja mis inversiones en la bolsa. Todos me contestaron igual, con mucho respeto, mucha atención y prometiéndome que vendrían inmediatamente. Cuando terminé de hacer las llamadas, salí al patio. Joaquín seguía ahí, sentado en la sillita de plástico, pero ahora se veía preocupado. ¿Ya terminó de hacer sus llamadas?, me preguntó, tratando de sonar burlón, pero se le notaba la curiosidad. Sí, ya terminé. Ana, ¿y qué llamadas eran esas tan importantes? Ya va a ver, mijo, ya va a ver. Papá, no sea misterioso. Dígame qué está pasando. Me senté otra vez en mi equipal y lo miré fijamente. ¿De verdad quiere saber? Sí. ¿Está seguro? Sí, dígame de una vez. Está bien, pero se va a llevar una sorpresa muy grande. Joaquín se acomodó en la silla como cuando era niño y yo le iba a contar un cuento. ¿Se acuerda cuando usted se recibió de abogado?, le pregunté. Sí. ¿Se acuerda que me dijo que quería poner su oficina pero que no tenía dinero? Sí. ¿Y se acuerda que de repente apareció un inversionista misterioso que le prestó el dinero para su oficina? Joaquín se quedó callado. Vi cómo su cara empezaba a cambiar. ¿Se acuerda que cuando quiso comprarse su primera casa, también apareció misteriosamente alguien que le ayudó con el enganche? Joaquín me estaba viendo con los ojos muy abiertos. ¿Y se acuerda que cuando quiso meter a los niños en la escuela cara, también apareció alguien que le depositó justo el dinero que necesitaba? Papá, me dijo con una voz muy bajita, ¿qué me está tratando de decir? Le estoy tratando de decir, mijo, que ese inversionista misterioso nunca fue un misterio. Ese inversionista misterioso tiene nombre y apellido. ¿Quién es? Se llama Aurelio Sandoval. Joaquín se quedó como estatua. No pestañeaba, no se movía, no respiraba. ¿Usted?, me preguntó, como si no me hubiera entendido bien. ¿Yo? ¿Usted tiene dinero? Sí. ¿Mucho dinero? Sí, mijo, mucho dinero. Joaquín se paró de la silla como resorte. Eso es imposible. ¿Usted vive como pobre? Sí. Porque así quiero vivir. Porque esta es la vida que me gusta. Pero tener dinero y vivir sencillo son 2 cosas diferentes. ¿Cuánto dinero?, me preguntó, y se le quebró la voz. En un ratito van a llegar unas personas que le van a explicar exactamente cuánto dinero. Y le van a explicar también quién ha estado pagando su casa, su carro, su oficina, la escuela de sus hijos y todos sus lujos durante todos estos años. Joaquín se puso pálido como papel. No puede ser, decía, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque usted nunca trabajó en nada importante. Usted siempre fue campesino. ¿Y los campesinos no podemos ser inteligentes para los negocios? ¿Pero qué? ¿Por qué nunca me dijo nada? Ahí fue cuando me paré de mi equipal y me acerqué a él. Lo agarré de los hombros y lo miré a los ojos, como cuando era niño y le tenía que explicar algo muy importante. Porque quería conocer quién era usted realmente, Joaquín. Quería saber si me quería por ser su papá o si me iba a querer solo por mi dinero. ¿Y ahora ya sabe? Ahora ya sé. ¿Y qué sabe? Sé que su papá inútil. Resulta que no era tan inútil. Y sé también que mi hijo resulta que no es el hijo que yo creí que era. En ese momento escuchamos el ruido de varios carros acercándose por el camino de tierra. «Ya llegaron», le dije. «Ahora sí vas a ver toda la verdad». Los carros empezaron a llegar uno detrás del otro. Primero llegó el contador Ramírez en su carro gris. Luego el licenciado Moreno en su camioneta negra. Después un muchacho del banco con un maletín. Y al final, llegó el notario en un carro azul muy elegante. Todos se bajaron y me saludaron con mucho respeto, como siempre lo habían hecho. Pero Joaquín los veía como si fueran extraterrestres. Se había quedado parado ahí en el patio, con la boca abierta, viendo cómo toda esa gente llegaba a saludarme como si yo fuera el presidente de la República. «Buenos días, don Aurelio», me dijo el contador Ramírez,
cargando una caja llena de papeles. Aquí traigo todo lo que me pidió. Buenos días, don Aurelio, me dijo el licenciado Moreno. Vine tan rápido como pude. Buenos días, señor Sandoval, me dijo el muchacho del banco. Aquí está toda la información que solicitó. Don Aurelio, me dijo el notario. ¿Cómo está? Hacía tiempo que no nos veíamos. Joaquín veía todo esto como si fuera una película. No podía creer que toda esa gente me conociera, me tratara bien, me hablara de usted. Señores, les dije, les presento a mi hijo Joaquín. Joaquín, ellos son las personas que han manejado mis negocios durante todos estos años. Joaquín los saludó como robot, sin decir casi nada. Solo movía la cabeza y susurraba, mucho gusto, como si estuviera en shock. Bueno, les dije, creo que es hora de que mi hijo sepa toda la verdad. Contador Ramírez, ¿puede empezar usted? El contador abrió su caja y sacó una carpeta gruesa, llena de papeles. Claro, don Aurelio. Mire, joven Joaquín, le dijo volteando hacia mi hijo. Su papá es propietario de varios terrenos en Guadalajara, que compró hace muchos años, cuando costaban muy poco dinero. Ahora valen millones de pesos. Le enseñó a Joaquín unas escrituras. Joaquín las agarró con manos temblorosas. También, siguió el contador, su papá tiene invertidos varios millones de pesos en diferentes bancos y es socio de 3 empresas importantes en Guadalajara. ¿Cuántos millones?, preguntó Joaquín, con una voz que apenas se oía. En total, don Aurelio tiene un patrimonio de aproximadamente 80 millones de pesos. 80 millones de pesos. Joaquín se tuvo que sentar porque las piernas no lo sostenían. Pero eso no es todo, dijo el contador. También maneja un negocio de préstamos muy próspero. Muchas familias de la región le deben dinero. ¿Mi papá es prestamista?, preguntó Joaquín. Un prestamista muy respetado, le contestó el contador. Siempre justo, siempre honesto. Entonces habló el muchacho del banco. Joven Sandoval, le dijo. Su papá también es uno de nuestros clientes más importantes. Mire estos estados de cuenta. Le enseñó unos papeles llenos de números. Números muy grandes. Y también, siguió el muchacho, su papá ha sido el que ha estado pagando sus gastos durante todos estos años. Su casa, su carro, la colegiatura de sus hijos. Todo. ¿Todo?, preguntó Joaquín. Todo. Cada mes, don Aurelio depositaba dinero en una cuenta especial para cubrir todos sus gastos. ¿Por qué?, preguntó Joaquín, volteando hacia mí. Porque eres mi hijo, le contesté, y quería que tuvieras una buena vida. Pero, ¿por qué nunca me dijo nada? Porque quería que fueras una persona de bien por tu cuenta, no por mi dinero. Entonces habló el licenciado Moreno. Joaquín, me dijo, su papá también me contrató para que lo investigara. ¿Me investigó? Sí. Quería saber cómo trataba a su familia, cómo manejaba su dinero, cómo se comportaba cuando creía que nadie lo veía. Joaquín se puso más pálido todavía. ¿Y qué le reportó?, me preguntó. Que usted es muy diferente cuando está en la ciudad que cuando viene acá, le contestó el licenciado. Que presume mucho dinero que no es suyo, que trata mal a su esposa cuando se enoja, y que siempre habla mal de su papá con sus amigos. ¿Habla mal de su papá?, le preguntó el contador. Sí, siguió el licenciado. Dice que su papá es un campesino ignorante, que le da pena traer a sus amigos al rancho, que ojalá se muriera pronto para no tener que visitarlo. Joaquín se puso rojo como jitomate. Eso no es cierto, dijo, pero su voz sonaba muy débil. Tengo grabaciones, le dijo el licenciado. ¿Grabaciones? Su papá me pidió que grabara algunas conversaciones que usted tuvo con sus amigos en restaurantes. El licenciado sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. ¿Quiere que la pongamos?, le preguntó. No, dijo Joaquín rápidamente. No es necesario. Entonces sí es cierto, le dije. Joaquín no contestó. Solo agachó la cabeza. Entonces habló el notario. Don Aurelio, me dijo, ¿quiere que le diga a su hijo sobre el testamento? Sí, dígale. Joaquín, me dijo el notario, su papá hizo un testamento hace 5 años. En ese testamento, usted era el único heredero de todo. Era,
preguntó Joaquín. Era. Pero hace 3 días su papá me llamó para cambiar el testamento completamente. ¿Por qué? Porque, les dije yo, decidí que un hijo que llama a su papá carga inútil no merece heredar nada. Joaquín me volteó a ver con los ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿yo no sabía? Claro que no sabías, porque nunca te interesó saber. Solo te interesaba mi dinero, aunque no sabías que era mío. ¿Y ahora qué va a pasar con la herencia?, preguntó. Ahora toda mi fortuna se va a ir a una fundación que va a ayudar a viejitos abandonados por sus hijos. Joaquín se puso a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de desesperación, porque acababa de darse cuenta de que había perdido 80 millones de pesos por ser un hijo malagradecido. Papá, me dijo, perdóneme, yo no sabía. ¿No sabías qué? No sabía que usted tenía dinero. ¿Y si no hubiera tenido dinero? Entonces sí estaría bien tratarme mal. Joaquín no supo qué contestar. La pregunta, mijo, no es si yo tengo dinero o no. La pregunta es si usted me quiere o no me quiere. ¡Claro que lo quiero! ¿Me quiere o quiere mi dinero? Lo quiero a usted. Entonces, ¿por qué me quería meter al asilo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque pensé que era lo mejor para usted. No, Joaquín. Porque pensó que era lo mejor para usted, para no tener la molestia de visitarme. Los señores que habían venido estaban muy callados, viendo toda esta conversación. Se daban cuenta de que estaban presenciando algo muy personal, muy doloroso. Bueno, les dije, creo que ya cumplieron su trabajo. Muchas gracias por venir. ¿Ya no necesita nada más, don Aurelio?, me preguntó el contador. No, ya no. Joaquín ya sabe toda la verdad. Todos se fueron despidiendo de mí con mucho respeto. Y se fueron yendo uno por uno. Joaquín y yo nos quedamos solos otra vez en el patio. Pero ahora todo había cambiado. Ahora él sabía quién era realmente su papá inútil. Después de que se fueron todos los señores, Joaquín y yo nos quedamos ahí en el patio, callados. Él seguía sentado en la sillita de plástico con la cabeza entre las manos, como si le doliera mucho. Yo me senté en mi equipal y me puse a ver las nubes que pasaban por el cielo. Papá, me dijo finalmente, sin levantar la cabeza, ¿de verdad va a cambiar el testamento? Ya lo cambié, mijo, hace 3 días. ¿Y ya no me va a dejar nada? Nada. Se quedó callado otro rato. Ni siquiera un poquito, ni siquiera un peso. Pero papá, piense en sus nietos. Piense en Aurelio y en Sofía. ¿Ahora sí se acuerda de que tengo nietos? Hace rato que no los veo. Hace rato que usted no me los trae. ¿Qué? Es que Paloma dice que aquí está muy sucio para los niños. ¿Sucio? ¿Mi casa está sucia? No, papá, su casa no está sucia. Pero Paloma dice que los niños no deben venir al rancho porque se pueden enfermar, o porque se pueden lastimar, o porque se van a dar cuenta de que su abuelo es pobre. Joaquín levantó la cabeza y me vio. Sí, me dijo. También por eso. Por lo menos ya no mentía. ¿Y usted qué opina de eso?, le pregunté. Yo opino que Paloma tiene razón. Tiene razón en avergonzarse de su suegro. Papá, no es que se avergüence. Sí se avergüenza, Joaquín. Y usted también se avergüenza de mí. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué nunca invita a sus amigos al rancho? ¿Por qué nunca me presenta con sus clientes importantes? ¿Por qué cuando le preguntan de su familia, siempre cambia la conversación? Joaquín no contestó. Le voy a decir por qué, seguí diciéndole. Porque le da pena tener un papá campesino. Porque quiere que la gente piense que usted se hizo rico solo, sin ayuda de nadie. Papá, es que en la ciudad las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? La gente juzga mucho. Si saben que mi papá vive en un rancho, van a pensar que yo vengo de una familia pobre. ¿Y qué tiene de malo venir de una familia pobre? Nada, pero... ¿Pero qué? Pero es mejor venir de una familia rica. ¿Para qué? Para hacer mejores negocios, para relacionarse con gente importante, para que los niños no tengan problemas en la escuela. ¿No los niños tienen problemas en la escuela?
No, pero podrían tenerlo si supieran que su abuelo es campesino. ¿Y ahora que saben que su abuelo es millonario, ya no van a tener problemas? Joaquín se quedó pensando. No, supongo que no. ¿Ve qué fácil es, mijo? Cuando conviene, el abuelo está bien. Cuando no conviene, el abuelo estorba. Me paré de mi equipal y me puse a caminar por el patio. Tenía muchas ganas de gritarle, de regañarlo como cuando era niño y hacía travesuras. Pero ya no era niño. Ya era un hombre de 45 años que había tomado sus decisiones. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto? Le pregunté. ¿Qué? Que yo siempre pensé que lo había educado bien, que le había enseñado valores, respeto, amor por la familia. Sí me enseñó eso. Entonces, ¿dónde quedó todo eso que le enseñé? Papá, es que la vida es complicada. La vida es complicada para todo el mundo, Joaquín. Pero eso no es excusa para tratar mal a su papá. Joaquín se paró de la silla y se acercó a mí. Papá, por favor, deme otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para demostrarle que sí lo quiero. Para ser el hijo que usted quiere que sea. ¿Ahora que sabe que tengo dinero? No, no es por el dinero. Claro que es por el dinero, Joaquín. Si yo fuera pobre de verdad, usted ahorita ya se habría ido. Ya me habría dejado aquí y se habría largado a buscar cómo pagarle al asilo. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué cambió tanto cuando se enteró de que tengo dinero? Hace rato me decía carga inútil, y ahora me dice, papá, perdóneme. Joaquín se quedó callado. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Le pregunté. ¿Qué? Que yo hubiera preferido seguir siendo pobre y tener un hijo que me quisiera de verdad, a ser millonario y tener un hijo que nada más me quiere por el dinero. Papá, yo sí lo quiero de verdad. No, mijo, no me quiere. Lo que usted quiere es mi dinero. Eso no es cierto. ¿No? Entonces demuéstremelo. ¿Cómo? Váyase. Váyase ahorita mismo y no vuelva nunca. Viva su vida como si yo no existiera, como si yo no tuviera dinero. Demuéstreme que puede ser feliz sin mi ayuda. Papá, ¿pero qué? Si de verdad me quiere, no le debe importar si tengo dinero o no. Joaquín empezó a caminar de un lado para otro, como león enjaulado. Papá, usted no entiende. Yo ya tengo compromisos. La casa, el carro, la escuela de los niños. Todo eso cuesta dinero. ¿Y cómo lo iba a pagar si me metía al asilo? Pues iba a buscar la manera. ¿Qué manera? No sé, pero la iba a encontrar. Entonces encuéntrela ahorita. Demuéstreme que no me necesita. Joaquín se detuvo y me vio con cara de desesperación. Papá, ¿por qué me quiere castigar así? No lo quiero castigar, Joaquín. Lo quiero liberar. ¿Liberar de qué? De la carga de tener que visitarme. De la obligación de fingir que me quiere. De la molestia de tener que venir al rancho cada vez que necesita dinero. Pero papá, si me voy, ¿cuándo lo voy a ver? Nunca, nunca, nunca. Porque si se va, no vuelve. Y si no se va, tiene que quedarse aquí conmigo. ¿Quedarme aquí? Sí. Aquí en el rancho, cuidándome como debe ser, como hacen los hijos que sí quieren a sus papás. Joaquín se puso pálido. ¿Quedarme a vivir aquí? Sí. ¿Y mi oficina? ¿Y mi casa en la ciudad? Eso es su decisión. O me quiere de verdad, o no me quiere. Pero ya no puede tener las dos cosas, mi dinero y su desprecio. Joaquín se quedó ahí parado, temblando. Se veía que estaba luchando por dentro, tratando de decidir qué era más importante, su vida cómoda en la ciudad o su papá en el rancho. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, me preguntó. Hasta que se ponga el sol. ¿Y si no decido? Entonces yo decido por usted. Joaquín se puso a caminar por el patio como animal enjaulado, de un lado al otro, una y otra vez, mientras el sol se iba poniendo detrás de los cerros. Yo me quedé sentado en mi equipal, tomando mi café, viendo cómo mi hijo luchaba por dentro con la decisión más difícil de su vida. «Papá», me dijo después de un rato, ¿de verdad me está pidiendo que abandone toda mi vida en la ciudad? Le estoy pidiendo que decida qué es más importante para usted. Pero es que no es tan fácil. Tengo una esposa, tengo hijos, tengo una oficina,
Tengo clientes que dependen de mí. ¿Y no tiene un papá que también depende de usted? Sí, pero... ¿Pero qué, Joaquín? Se detuvo y me vio con desesperación. Pero es que Paloma nunca va a aceptar venir a vivir al rancho. ¿Y por qué no? Porque ella está acostumbrada a otra vida. Ella necesita sus comodidades, sus amigas, sus clubes, sus centros comerciales. ¿Y usted qué necesita? Yo no sé. ¿No sabe? ¿A los 45 años no sabe qué necesita en la vida? Joaquín se sentó otra vez en la sillita de plástico y se puso las manos en la cara. Es que todo esto es muy confuso, papá. Hace unas horas yo creía que usted era un viejo pobre que me estorbaba, y ahora resulta que es millonario y que me ha estado manteniendo toda la vida. ¿Y eso qué cambia? Cambia todo. ¿Cambia su amor por mí? No, pero... ¿Pero qué? Pero cambia la situación. ¿Cómo la cambia? Joaquín se quedó callado un momento pensando. Pues ahora sé que usted no es una carga. Que usted puede cuidarse solo, que tiene dinero, que es importante. ¿Y antes qué era? Antes era... ¿Era qué, Joaquín? Era un estorbo. Por lo menos ya decía la verdad. Y ahora que sabe que tengo dinero ya no soy un estorbo. No. Ve qué fácil es cambiar de opinión cuando conviene. Joaquín no contestó. El sol ya se estaba poniendo y el cielo se veía naranja y rojo. En unas horas iba a ser de noche, y Joaquín tenía que decidir. Se veía que estaba sufriendo mucho, pero yo ya no sentía lástima por él. Había sufrido demasiados años viendo cómo mi propio hijo me despreciaba. Papá, me dijo, ¿y si encuentro un punto medio? ¿Qué punto medio? Pues que yo me quede viviendo en la ciudad, pero venga a visitarlo más seguido. ¿Más seguido cómo? Pues cada semana, o cada 15 días. ¿Para pedirme dinero? No, para visitarlo de verdad. ¿Y cómo voy a saber que me visita porque me quiere y no porque quiere mi dinero? ¿Por qué? Porque se lo voy a demostrar. ¿Cómo? Joaquín se quedó pensando. No sé cómo, pero se lo voy a demostrar. No, mi hijo. Ya no hay puntos medios, ya no hay términos medios. O me quiere o no me quiere. Y si me quiere se queda aquí conmigo. ¿Para siempre? Para siempre. ¿Y si me quedo, qué va a pasar con el testamento? ¿Esa es su preocupación? ¿El testamento? No, pero... Sí es su preocupación, Joaquín. Lo único que le importa es la herencia. Eso no es cierto. ¿No? Entonces olvídese del testamento. Olvídese de la herencia. Olvídese del dinero. ¿Se quedaría conmigo nada más porque soy su papá? Joaquín se quedó callado mucho tiempo. Un tiempo tan largo que yo pensé que no me iba a contestar. No sé, me dijo finalmente, con una voz muy bajita. ¿No sabe? No sé si podría vivir aquí sin todas las cosas a las que estoy acostumbrado. ¿Qué cosas? Pues mi casa con aire acondicionado, mi carro nuevo, mis restaurantes favoritos, mis amigos, los clubes, los viajes. ¿Y todo eso es más importante que su papá? No es más importante, pero... ¿Pero qué? Pero ya estoy acostumbrado a esa vida. Y no se puede desacostumbrar. Es muy difícil, papá. ¿Más difícil que trabajar de sol a sol para darle a usted una educación? ¿Más difícil que quedarme viudo y criar un hijo solo? ¿Más difícil que trabajar durante 50 años para hacer la fortuna que le he estado regalando? Joaquín agachó la cabeza. No, papá. No es más difícil. Entonces, ¿por qué no puede hacerlo? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que Paloma me deje. Miedo de que mis hijos me odien por sacarlos de su escuela cara. Miedo de que mis amigos se burlen de mí. Miedo de perder todo lo que he construido. ¿Todo lo que ha construido? ¿Con mi dinero? Sí, con su dinero. Pero ya lo siento mío. Por lo menos era honesto. ¿Y qué siente más miedo de perder? Le pregunté. ¿A su familia de la ciudad o a su papá del rancho? Joaquín se quedó callado otra vez. Pero esta vez el silencio fue diferente. Esta vez se veía que estaba luchando de verdad con la respuesta. Creo que... Empezó a decir, pero se detuvo. ¿Creo que qué? Creo que tengo más miedo de perder mi vida en la ciudad.
¿Más miedo que de perder a su papá? Sí. Por lo menos ya no mentía. Entonces ya tiene su respuesta, le dije. ¿Cuál respuesta? Ya sabe que es más importante para usted. Joaquín me vio con ojos tristes. Papá, ¿de verdad no hay otra opción? No hay otra opción, mijo. ¿Y si me voy, de verdad no me va a volver a ver? Nunca. ¿Y nunca me va a perdonar? Nunca. Joaquín se paró de la silla y caminó hasta su camioneta. Abrió la puerta, pero no se subió. Se quedó ahí parado, con una mano en la puerta, viendo hacia el rancho como si fuera la última vez que lo iba a ver. «Papá», me gritó desde lejos, ¿de verdad me está corriendo? No lo estoy corriendo, le estoy dando a escoger. ¿Y si escojo mal? Entonces va a tener que vivir con su decisión. Joaquín se quedó ahí parado como 5 minutos más. Yo veía cómo luchaba por dentro, cómo trataba de decidir entre su comodidad y su conciencia. Al final, vi cómo sus hombros se hundieron, como cuando alguien se rinde. Se subió a la camioneta, cerró la puerta y encendió el motor. Había tomado su decisión. Joaquín encendió su camioneta y empezó a manejar despacio hacia el camino de tierra. Yo me quedé sentado en mi equipal, viendo cómo se alejaba. No corrí detrás de él. No le grité que regresara, no lloré, porque ya sabía que esto iba a pasar. Porque después de tantos años de conocer a mi hijo, sabía exactamente qué tipo de hombre era. La camioneta se detuvo cuando ya casi llegaba al camino principal. Por un momento pensé que iba a regresar, que iba a bajarse y me iba a decir, «Papá, me quedo con usted». Pero no. Solo se detuvo unos segundos, como si estuviera viendo por el espejo. Y luego siguió manejando hasta que ya no se vio. Se había ido. Mi único hijo se había ido, y sabía que nunca más lo iba a volver a ver. No porque yo no quisiera, sino porque él había escogido su vida de lujos por encima de su papá. Esa noche senté solo, como siempre, pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que iba a cenar solo todas las noches que me quedaran de vida. Ya no iba a tener la esperanza de que Joaquín viniera a visitarme, porque ya no iba a venir. Ya no iba a tener la ilusión de que algún día me iba a traer a los nietos, porque ya no me los iba a traer. Pero ¿saben qué? No me sentí triste. Me sentí liberado, porque ya no tenía que fingir que mi hijo me quería. Ya no tenía que hacerme ilusiones de que algún día iba a cambiar. Ya no tenía que darle dinero esperando que con eso me fuera a querer más. Al otro día en la mañana vino doña Esperanza, como siempre. «Buenos días, don Aurelio», me dijo. «¿Cómo amaneció?» «Muy bien, doña Esperanza, muy bien». Ella me vio la cara y se dio cuenta de que algo había pasado. ¿Y su hijo? ¿Cómo le fue ayer? Mi hijo ya no va a venir más. ¿Por qué? Porque escogió su vida de la ciudad. Doña Esperanza no preguntó más. Me conocía lo suficiente para saber que cuando yo hablaba así, ya no había vuelta atrás. Pero me dijo algo que me llegó al corazón. «Don Aurelio, los hijos a veces se pierden en el camino. Pero usted no se perdió. Usted siguió siendo un buen papá hasta el final. Un buen papá hasta el final». Eso me gustó escuchar. Los días siguientes fueron tranquilos. Yo seguí con mi rutina de siempre. Me levantaba antes del amanecer, me hacía mi café, revisaba mis animales, arreglaba lo que se descomponía en el rancho. La única diferencia era que ya no esperaba la visita de Joaquín. Ya no volteaba a ver el camino cuando escuchaba el ruido de un carro. Ya no guardaba comida extra por si llegaba de sorpresa. Como a la semana llegó el contador Ramírez. «¿Don Aurelio?», me dijo. «Vengo a avisarle que su hijo anduvo preguntando en el banco sobre sus cuentas». «¿Qué?», preguntaba. Quería saber si usted había puesto su nombre en alguna cuenta, si tenía acceso a algún dinero, si podía sacar algo. ¿Y qué le dijeron? Que no. Que usted fue muy claro en que él no tiene acceso a nada. ¿Cómo se veía? Desesperado. Muy desesperado. ¿Le dijeron algo más? Sí. Le dijeron que sus gastos ya no se van a cubrir más. Que a partir de este mes, él tiene que pagar su casa, su carro, la escuela de los niños, todo. ¿Y qué dijo? Se puso a llorar. Ahí mismo en el banco, delante de toda la gente, se puso a llorar como niño chiquito. Me dio un poquito de lástima.
pero solo un poquito. Porque Joaquín estaba llorando por el dinero, no por mí. ¿Sabe algo más?, le pregunté. Sí. Me dijeron que su nuera, doña Paloma, ya se fue de la casa. ¿Se fue? Sí. Cuando se enteró de que ya no iban a tener dinero, agarró a los niños y se fue con sus papás. Así que Paloma tampoco lo quería de verdad. Lo quería por el dinero que él tenía, o que ella creía que él tenía. ¿Y él dónde está viviendo? En un departamentito chiquito que rentó cerca de su oficina. Pero parece que la oficina también la va a tener que cerrar, porque no puede pagar la renta. Joaquín se estaba quedando sin nada. Sin esposa, sin hijos, sin casa, sin oficina, sin dinero. Tal como yo me había quedado cuando él me abandonó, pero al revés. Contador, le dije, ¿usted cree que voy a venir a pedirme perdón? No lo creo, don Aurelio. Los orgullosos no piden perdón. Y tenía razón. Joaquín nunca vino a pedirme perdón. En los siguientes meses, supe por otros que había perdido todo. Su casa, su carro, su oficina, su familia. Que estaba trabajando en una oficina de abogados de otros, ganando muy poco dinero. Que vivía en un cuartito chiquito y que se veía muy mal, muy flaco, muy triste. Pero nunca vino al rancho. Nunca me pidió perdón, nunca me pidió una segunda oportunidad. Y yo tampoco fui a buscarlo. Porque un hombre que escoge el dinero por encima de su papá no merece el perdón de ese papá. Ahora ya han pasado 3 años desde que Joaquín se fue. 3 años en los que he vivido en paz, sin estrés, sin la angustia de esperar que mi hijo me visite solo cuando necesita dinero. Mi vida es sencilla pero tranquila. Tengo mi casa, mis animales, mi rutina y, sobre todo, tengo mi dignidad. La Fundación para Viejitos Abandonados ya está funcionando. Cada mes ayudamos a decenas de ancianos que sus hijos botaron como si fueran basura. Es bonito ver cómo esos viejitos recuperan la sonrisa cuando saben que alguien sí se preocupa por ellos. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada, porque prefiero estar solo y con dignidad, que acompañado y humillado. Prefiero darle mi dinero a viejitos que no conozco, pero que lo necesitan, que dárselo a un hijo que no me quiere pero que lo quiere. Porque al final, la pregunta no era si yo era una carga inútil. La pregunta era si Joaquín era el hijo que yo merecía. Y la respuesta quedó muy clara. No lo era. Y es por eso que te digo, nunca es tarde para hacer respetar tu dignidad. Nunca es tarde para decir, hasta aquí. Nunca es tarde para demostrarle al mundo que uno vale mucho, aunque los demás no lo vean. Ahora me cuentas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te habrías dejado llevar al asilo? ¿O habrías peleado por tu dignidad como lo hice yo? Y dime también, ¿desde qué rincón de este mundo me estás escuchando,